Presentamos 24 tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a la revisión de las noticias. Tenemos ya 537 casos confirmados de COVID-19. Hubo reunión del Comité de Emergencia en el Palacio de la Moneda. Llegó también la Comisión de Salud del Senado. Estamos en directo con Carla Parra, quien tiene todos los detalles. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Sí, balance que comenzó temprano con la llegada de las distintas autoridades, principalmente quienes se integran el Comité de Emergencia, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Salud, junto al presidente Sebastián Piñera, que hicieron una teleconferencia con los intendentes y que también con todos los jefes de zona para ir monitoreando cómo han sido las últimas horas tras las medidas que se han tomado en las distintas regiones. Y hace pocos instantes ha finalizado también la reunión que tuvo el presidente Sebastián Piñera con la Comisión de Salud del Senado para ir también chequeando las distintas medidas y cómo se proyecta para los próximos días. Queremos entrevistar también al senador Girardi, quien nos puede dar un poco más esas impresiones de esta reunión que acaba de finalizar. ¿Cuál fue la principal medida que ustedes le pidieron también al presidente que pueden adelantar? Bueno, vamos a tener que ir a aislamientos sociales más rigurosos, eso se llaman cuarentena, pero las cuarentenas no tiene sentido hacerlas en todo el país. Porque, por ejemplo, hay regiones que no tienen ni un solo caso. Y el modelo chino, que fue el más exitoso, no cuarentenaron a los 1.200 millones de habitantes. Hicieron una cuarentena en una provincia que era la provincia que tenía casos. En este caso, eso deberá ser en la región metropolitana y particularmente la zona oriente. Pero el llamado que le hacemos al gobierno es no solamente aplicar una cuarentena progresiva y empezar por aquellas regiones que tengan casos, en este caso, la región metropolitana tiene el 70% de los casos y Ñuble tiene el 10%. Entonces hay que empezar por estos lugares y luego entender que la cuarentena tiene que ser de verdad. Hay personas que se están yendo a la playa, que se están yendo al campo, que están exportando de manera egoísta el riesgo a otras personas que no tienen. Lo segundo que le planteamos al presidente, cosa que no se está haciendo con la suficiente fuerza, pero se comprometieron a hacerlo, es que de aquí en adelante se va a hacer más testeo. ¿Por qué? Y eso nos tienen que ayudar. Necesitamos identificar a las personas que están contagiando. El problema de esta enfermedad es que el 80% de las personas van a tener síntomas muy leves o no van a tener síntomas, pero van a estar contagiando a aquel 20% que sí va a ser enfermedad grave, que son los adultos mayores y enfermedades que tienen enfermedades previas, y a un 5% que va a tener enfermedad grave y no tenemos cama de UCI. Por lo tanto, necesitamos que en vez de hacer 2.000 test todos los días, lleguemos a 10.000 test. ¿Para qué? Para que cada persona que tiene síntomas tenga rápidamente un test, que este sea gratuito, pero además, si sabemos que está positivo, necesitamos ayudar a identificar a todas las personas con que se contactó para que saber a quiénes le puede haber transmitido eso. Eso es lo que hizo Corea del Sur. Senador, ¿se habló de plazo? No se habló la de gran plazo. Pregunta que todos hacen en las casas, ¿cuándo va a comenzar la cuarentena? No se habló de plazo, pero yo quiero decir, aprender una cuarentena en la región metropolitana requiere preparación, porque tenemos que tener una logística de alimentos, tenemos que tener una logística de medicamentos. No pueden parar las farmacias, los supermercados donde se venden alimentos, no pueden detenerse aquellos lugares que tienen que ver con la producción de medicamentos, no puede detenerse el suministro de luz, de agua potable. Es decir, hacer una cuarentena para que sea de verdad y para que funcione, tiene que tener toda una logística y una preparación. Pero yo por lo menos tengo el convencimiento que al igual que se hizo en China, en Wuhan y solo en Hubei, donde se cuarentenó a 60 millones de una población de 1.200 millones, vamos a tener que ir a una cuarentena en la región metropolitana, pero con todas las preocupaciones previas, porque si no puede ser un desastre. La gente se puede quedar sin alimentación, sin medicamentos. ¿Sería conveniente para la próxima semana, por ejemplo, a su criterio? Yo creo que si ya estamos teniendo más de 300 casos solo en la región metropolitana y tenemos el 70% de los casos, el aislamiento social tiene que hacerse empezando por la región metropolitana. Pero, cuidado, Italia hoy día tiene cuarentenado toda Italia, pero como no están identificando a través de los test a las personas que están con infección y que están contagiando, tienen un desastre. O sea, son dos medidas que tienen que hacerse al mismo tiempo. La cuarentena, que es el aislamiento social forzado, pero eso tiene que estar acompañado con mucha fuerza, con una capacidad de testeo, hacer PCR que tiene que ser gratis, para toda la gente, para identificar a todos los que están contagiando, pero después rastrear a sus contactos. Por eso que hemos planteado que los estudiantes de medicina debieran estar ayudando a identificar a todas las personas que se contactaron y se relacionaron con una persona positiva para poder cerrar la cadena de transmisión.
Si nosotros no logramos tener menos de 100.000 casos contagiados, no vamos a tener camas de UCI. 100.000 contagiados, que es un escenario optimista, significa que el 5% de ellos van a requerir camas de UCI. Son 5.000 camas de UCI que no tenemos. Y por lo tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo superior de todos y todas. Y por favor, yo le pido, si usted está positivo, avise con qué persona tuvo contacto, para que a esas personas también se le haga la PCR. Esa es la manera. Bien, senador, queremos agradecer su contacto. La salida de lo que ha sido esta reunión con el presidente Sebastián Piñera, la Comisión de Salud, la presidenta del Senado, para conversar un poco sobre las medidas y hacer esta petición de una cuarentena, un cierre, al menos de la región metropolitana, lo decía también el senador, tomando las medidas para poder garantizar el abastecimiento, pero entendiendo que tenemos el mayor porcentaje de contagiados. Son 55 nuevos casos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 359 contagios solamente en la región metropolitana, 103 casos nuevos a nivel nacional, llegando así a la cifra que tú mencionabas, Iván, de 537 contagios a nivel nacional. Esto fue parte del balance que realizó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, muy temprano durante esta jornada, tras este comité de emergencia que nuevamente empezó a evaluar las distintas medidas, la reacción que pasó en la noche, que pasó también con la salida de algunos capitalinos a localidades, cómo reaccionaron algunos alcaldes también. Pues bien, queremos invitarlos primero a revisar lo que ha sido las cifras de este nuevo balance entregado por el ministro de Salud. Se han reportado 103 casos nuevos, llegando a 537 casos testeados como positivos en cifra total. Tenemos ya afortunadamente 8 recuperados, personas que hicieron al principio, desde el 3 de marzo, una enfermedad más bien leve. Claro, también hizo mención que son 33 las personas que siguen hospitalizadas, afectadas por problemas pulmonares, 7 de ellas conectadas a ventilación mecánica. Aprovechó también la oportunidad de poder aclarar una de las informaciones que ha circulado durante los últimos días sobre una persona que habría fallecido producto del coronavirus. Pues bien, ha señalado que la persona que estaba en sospecha, que había finalmente había fallecido los días anteriores, se le hizo todos los exámenes, la autopsia, y el ISP confirmó que él tenía una patología pulmonar, lo cual fue finalmente lo que le llevó lamentablemente a su deceso, y no estaba contagiado por el coronavirus, dejando en claro que todavía no tenemos la muerte que lamentar producto de esta crisis que se está viviendo, y es por eso que ha tomado y ha hecho un llamado importante también a tomar conciencia a la ciudadanía, que es parte importante también para poder prevenir los distintos contagios, estar atentos también, mantener las cuarentenas en las casas. Esto a raíz de las imágenes que circularon también ayer a través de las redes sociales, donde se podía apreciar distintos automovilistas saliendo de la capital a otras localidades, generando molestia también en lo que ha sido las personas que estaban viviendo ahí, diciendo que efectivamente la red hospitalaria, los centros asistenciales de esa localidad no están pensados para recibir esa cantidad de turistas, que estas no son vacaciones, es una medida sanitaria y que se debe respetar y tomar así. También hubo palabras para la campaña de influencia, señalando que cerca del 45% del grupo de contagios, del grupo vulnerable, está vacunada, y los adultos mayores, que es la gran preocupación también, pensando en lo que es el coronavirus, ha superado ya el 54%, y que es una cifra que claramente los mantiene positivo para poder enfrentar también el invierno que se avecina. Escuchemos esas palabras. En relación al programa de vacunación, tenemos completado ya en 5 días el cumplimiento de vacunación contra influenza de 44% de la población. La ciudadanía sigue colaborando enormemente. Hemos tenido algunos quiebres de stock en algunas comunas donde hay mucha vacunación, mucha más de la que se había pensado, y durante la noche la Fuerza Aérea nos ayuda a recuperar las vacunas que existen ya, por supuesto, en el país. No tenemos ningún problema de stock a nivel nacional.
Claro, son cerca de 8 millones de vacunas compradas. Ha señalado que no hay problema de stock a nivel nacional. Sí han tenido que redistribuir algunas vacunas debido a la gran cantidad de personas que se han acercado en distintos comunas, establecimientos asistenciales y que por día han quedado sin stock, pero que se repone al día siguiente, que llamar a la tranquilidad de todas las personas que aún no han podido ser vacunadas, que lo hagan en los próximos días para ir así avanzando en esta campaña tan importante para poder enfrentar la emergencia que se está viviendo y también el invierno, que las bajas temperaturas que ya comienzan a sentirse. Lo decíamos, la preocupación no solamente de los alcaldes. Ayer la jornada acá en La Moneda estuvo marcada por la visita de algunos ediles en representación de 56 comunas, municipios que estaban pidiendo un estado de cuarentena obligatoria a nivel nacional. Esa fue la petición que se le hizo al presidente en una reunión que en un principio iba a ser solamente con el subsecretario de Desarrollo, pero que finalmente se sumó el presidente de la República junto al ministro del Interior y también el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien salió a dar declaraciones tras esta reunión, señalando que era una petición que no tenía mucho sustento y que incluso tras un impasse con algunos de los ediles ha señalado que tiene más olfato o miras electorales que una medida sanitaria concreta, que la OMS ha recomendado a Chile no tener aún cuarentena nacional, que esa medida no se descarta a futuro. Hay que ver cómo evoluciona también esta enfermedad en nuestro país, que por el momento es cuarentena progresiva, que son las medidas que se están tomando. Comenzó ayer con el cierre de algunos locales comerciales y también con el cierre total de bares, de algunos pubs, discotecas, que comenzaron también a prohibir su funcionamiento y que ha señalado que se ha cumplido con total normalidad, a excepción de algunos locales en La Serena, y que hay que tomar en cuenta que esto es una medida sanitaria y que también genera multas que son bastante altas y también penas de cárcel. Pasemos a escuchar también las siguientes declaraciones en torno a la actitud que ha tenido la población con esta emergencia. Y hacemos un llamado, insisto, a que las personas vuelvan a sus domicilios, a que no se trasladen a lugares habituales de veraneo, en localidades más bien pequeñas, y esperamos que este llamado sea tomado con mucha responsabilidad para no tener que extremar medidas muy complejas. Claro, paralelamente a este comité de emergencia que sesionó durante esta mañana acá en el Palacio de la Moneda, también la subsecretaria de Salud junto al subsecretario de Redes Asistenciales estaban reunidos en el Ministerio de Salud con el comité de expertos para también seguir evaluando las distintas medidas y cómo se han ido avanzando y pensando también en lo que están haciendo otros países, el resultado que está teniendo y evaluando también lo que está pasando en Chile. Lo decíamos hace pocos instantes, fue la reunión que sostuvo la Comisión de Salud, la presidenta del Senado con el presidente de la República. Hubo palabras tras esta cita. Escuchemos. Le hemos entregado al presidente un conjunto de propuestas, el espíritu de trabajar en conjunto como poder del Estado, desde nuestra condición de legisladores y legisladoras, pero también desde nuestra condición de líderes y voceros en nuestras regiones, representantes populares, para poder contribuir desde las regiones, desde los territorios, a entregar confianza a la ciudadanía, a nuestras compatriotas que hoy día viven una situación de incertidumbre y de preocupación. Creemos sin lugar a dudas que acá el llamado a la población es poder tomar conciencia respecto de la gravedad de los contagios y también respecto de cómo somos capaces hoy día de aplanar la curva. Y eso solo lo vamos a lograr en la medida que todos tomemos conscientes. Juntos saldremos justamente de estas situaciones complejas. Claro, el senador Chaguán también ha señalado que se confirmó también la compra de 600 ventiladores, lo cual es clave para poder enfrentar el periodo de invierno en el marco de esta emergencia por el coronavirus, y además que no se descarta que se postergue aún la suspensión, que se amplíe la suspensión de clases, que en primera instancia estaba pensada hasta el próximo viernes. No se descarta que se pueda aumentar ese periodo para mantener así la cuarentena
cuarentena de los alumnos y también pensando en que el pic de contagio todavía se espera para el mes de abril, entendiendo que es parte también de las medidas que se van a ir sumando los próximos días, de acuerdo a cómo evolucione también los distintos contagios a nivel nacional. Iván. Sí, Carla, lo más probable es que las clases tengan que ser prorrogadas en la suspensión porque efectivamente va a coincidir con el alza en el caso de los contagios y como tú bien dices, por ahí por fines de abril, cuando estemos más o menos en la semana 8, se espera el pic de este coronavirus que ya tiene 537 casos confirmados en Chile. Muchas gracias, Carla. Bueno, más de un centenar de alcaldes le pidió al gobierno que se decrete cuarentena total en el territorio. Se ha generado un impasse y usted ha sido también testigo de cómo los alcaldes han ido empujando por medidas más drásticas. La misma suspensión de clases, los cierres de locales. Recordemos que están cerrados los malls, los cines, los restaurantes, los pubs, las discotecas, no se puede funcionar. Hay alcaldes que están pidiendo una cuarentena nacional. Estamos con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, para hablar sobre esta materia. También es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcalde Costa, primero que nada, usted no firmó esa carta, pero ¿está de acuerdo con esa petición? Ya, mire, creo que primero, Iván, hay que hacer una serie de precisiones. A ver, vamos. Lo que pasa es que se ha tratado de ridiculizar la preocupación de algunos alcaldes por su población. El problema que hay hoy día es un problema netamente de información, de articulación desde el equipo del ministro Mañalich, que encapsula la información. La cuarentena que están planteando los alcaldes no tiene que ver con romper cadenas de abastecimiento, es decir, es obvio que los alcaldes están preocupados de que los supermercados funcionen, que las farmacias funcionen, que si hay alguien que obligatoriamente tiene que ir a trabajar, sí nos interesa, y hago un llamado a los empresarios que de una vez por todas, con esta crisis que están viendo, fijen diferencias de horarios para el acceso. Ingreso diferenciado. Estamos ya entrando en una época en la que la curva se va a disparar y evidentemente lo que necesitamos es que los trabajadores de la periferia de Santiago, de Puente Alto y otras comunas no estén condenados a contagiarse el virus en la micro o en el metro. Entonces, que hay algunos que entren a las 8 de la mañana, otros a las 9, otros a las 10 y después salen de manera diferida también. Bueno, así también se evitarían, por supuesto, las aglomeraciones de público, sobre todo en el Transantiago, en el metro, en fin. Pero usted dice que hay un intento por ridiculizar lo que están haciendo los alcaldes. ¿Eso es algo del gobierno? Usted apunta directamente al ministro Mañalich. Se lo consulto porque también usted tuvo un impasse con el ministro Blumel. Vamos a revisar esas imágenes porque allí hay una tensión permanente. Recordemos que el gobierno está en la tesis de no suspender las clases. Ahí estamos viendo su discusión con el ministro Blumel. ¿Qué pasa allí? ¿Quiénes están detrás de este intento de ridiculizar a los alcaldes para entender un poco cómo está funcionando esta lógica? Mire, en la mañana, hoy sábado, vi al ministro Mañalich decir de que ellos no eran partidarios de que por 3 meses salieran los militares a la calle en toque de queda. ¿Quién ha dicho esa barbaridad? ¿Y qué pasa aquí, alcalde? Al tiro, primero aclaremos de que ningún alcalde ha pedido que salgan los militares a la calle, ¿ya? Que es sumamente importante. Ahí, en honor a la verdad, tengo que siempre, aunque sea bueno o malo, hay que hablar con la verdad. Nosotros dentro de la reunión tuvimos serias discrepancias, sobre todo con el ministro Mañalich, a quien le hice ver mi disconformidad con decisiones que él no ha adoptado y con errores que ha tenido. Sin embargo, ahí particularmente yo le estaba haciendo ver al ministro que no podía seguir en la conferencia de prensa porque simultáneamente a las 4:30 teníamos convocada una reunión con todos los alcaldes de Chile del Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena que me estaban esperando hacía 1 hora. Entonces yo le decía, oye, no puedo seguir en esto, ¿me entiendes o no? Y él ahí entendió y entonces la gente ha leído ahí como que hubo una acalorada discusión. Adentro hay que reconocer, tuvimos discrepancias. Y la discrepancia fundamentalmente es con el ministro Mañalich, con medidas que ha tomado, ¿con quién? ¿Dónde se está produciendo este impasse? Porque uno lo que esperaría es que en un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo, que es de catástrofe, hubiera una cierta centralización en la toma de decisiones. Evidentemente la toma de decisiones es un proceso muy complejo y tiene muchos insumos. El comité de expertos, los alcaldes, ahora la Comisión de Salud, el Senado, el Colegio Médico, y después de todos esos insumos, el Ejecutivo tiene que decir, vamos a hacer esto, esto y lo otro. ¿Qué está pasando en esa toma de decisiones? ¿Dónde están las tensiones y por qué no se ha llegado a una visión común? Que vivimos en una democracia. En esa democracia hay actores relevantes, el Colegio Médico, los municipios, las organizaciones sociales, la Confusam, por ejemplo, que está a cargo, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pública municipal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que usted no puede de manera autoritaria tomar decisiones y además de todo no abrir cuál es el plan real que tiene el gobierno para enfrentar esto. Yo soy de la idea
de que uno no puede conformarse con creer de que las estadísticas igual van a generar muerte porque va a crecer la curva. Aquí lo que hay que hacer es bajar la cantidad de contagios, obviamente, con medidas en que finalmente el remedio no sea peor que la enfermedad. Y en ese sentido, alcalde de Codina, el Ministerio de Salud, el ministro concretamente, ¿no está siendo transparente con la información cuando se reúne con ustedes? Mire, a la ciudadanía, para ser claros, cuando el ministro informa 500 casos, ¿qué le está diciendo? Que hace 72 horas atrás alguien ingresó y fue finalmente confirmado que tenía coronavirus. Pero resulta que tiene casos que están ingresando que todavía no tienen resultado y a usted le están dando esa información de cuántos casos están hoy día en estudio, cuánta gente se está sometiendo al examen que tiene todos los síntomas. Usted sabe que por cada caso hay 3 contagios. Es decir, si a usted le dicen 540, 500 para que sea fácil, 1.500 ya están seguramente contagiados y a su vez esos 1.500 siguen contagiando gente. Entonces, por eso es que la curva se va a disparar, porque hoy día no está estableciendo medidas de cuarentena, que se llama, y entendamos que cuarentena no son 40 días, son 15 días, ¿ya? En donde finalmente lo que estamos pidiendo es identifiquemos esos casos, aislémoslo, démosle un tratamiento inmediato, evitemos que estén en las salas de espera. Por ejemplo, en el Sotero del Río, ¿sabe cuánto se están demorando en darle a la gente para que se haga el examen? 10 horas. Hace 2 días atrás, 16 personas esperaron 10 horas para que le hicieran el examen, alcalde, contagiando a otra gente. Alcalde, ¿es efectivo que ya hay personal de salud pública que está resultando afectado, que ha salido contagiado y es una información que todavía no se entrega? ¿Usted tiene datos al respecto? Sí, tengo datos al respecto. Es efectivo. Hay distintos centros de salud que en los que ya algún personal de salud ya ha dado enfermeros, positivo. enfermeras, médicos, eso doctoras. Va a someter al sistema de atención de salud a una atención adicional, porque la gente que tiene que hacer la prestación posiblemente va a estar en cuarentena. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, dije ayer? Pero solo para ese punto, perdón. Estamos hablando de... Usted es alcalde de una de las comunas, de la comuna más populosa de nuestro país, ya lo hemos dicho, más grande que varias regiones en cantidad de población. En su comuna en lo particular, en los centros de salud pública, en los hospitales públicos, ¿tiene médicos contagiados? ¿Tiene enfermeras contagiadas? Los municipios no administramos los hospitales, los administran los servicios de salud que dependen del ministerio. ¿En su comuna hay? Ya hay personas del ámbito de salud contagiadas, ¿ya? Y por eso también he sido drástico en decir, por ejemplo, ayer decía, ¿por qué la TAM, si tiene aviones parados, en este minuto el gobierno no genera grupos que vayan a Wuhan, a China, se junten con los especialistas, traigan también en esos aviones material de aislamiento? Si allá se pueden producir rápidamente más respiradores mecánicos, aprovechemos los aviones que hoy día están parados en el aeropuerto. Ese tipo de medidas que son rápidas. Si aquí lo que nosotros estamos haciendo como alcalde es apurarle el tranco al gobierno. Mañana, con la presidenta del Colegio Médico, y también nos juntaremos con rectores de las universidades. Nosotros vamos, yo por lo menos voy claro, a que tienen que implementarse cuarentena, obviamente protegiendo... ¿Cuarentena dónde? ¿En la región metropolitana? La región metropolitana hoy día es la principal fuente de contagio. Incluso usted ve gente irresponsable yéndose a la playa, casi que de veraneo, cuando lo que se ha dicho es que hay que restringir y generar un aislamiento social, restringir la circulación. Entonces... Es que hay una diferencia. Hay un grupo de alcaldes, insisto, usted no firmó esa carta, pero son más de 50 alcaldes que piden cuarentena total. Sin embargo, cuando uno ve el caso exitoso, podríamos decir, porque efectivamente China tuvo una cantidad enorme de contagios, mucha mortalidad, pero no cuarentenó todo el país. Cuarentenó la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, y no cuarentenó a todo el país. Aisló los casos, evidentemente, con medidas que probablemente en nuestro país serían impracticables porque allí hay una opacidad en materia de derechos humanos, pero se aisló forzosamente a personas, se le hicieron exámenes, en fin, y todo lo demás. Pero hay alcaldes que están pidiendo que se cuarentene todo el país. ¿Usted, Germán Codina, como presidente de la asociación, está de acuerdo con esa medida o iría por cuarentenas regionales como, por ejemplo, Metropolitana y Ñuble? Mire, como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quiero también decirle a la gente que lo que estamos haciendo es, en primer lugar, abrir un espacio justamente con el Colegio Médico y especialistas, que La Moneda accedió a que desde mañana tengamos esas reuniones. En ese espacio es el lugar en donde se tiene que fijar si se cuarentena solo la región metropolitana o se cuarentena la totalidad del territorio nacional. ¿Cuál es su posición al respecto? Mi posición particular es que, por ejemplo, si en Tarapacá no hay ningún contagiado,
me concentraría en cuarentenar la región metropolitana y obviamente en particular establecer mayores restricciones en el lugar donde se concentra el mayor porcentaje de casos, que es en el sector oriente, para que ellos no sigan contagiando al resto. Me concentraría en que el transporte público no siga condenando a la gente a contagiarse en los sectores populares. ¿Eso significa suspender el transporte público? Eso significa que o se diferencian los horarios de ingreso de la gente que tiene que igual ir a trabajar al supermercado y a la farmacia, ¿ya? O entonces lo que va a hacer es que va a haber que detener toda la actividad. Y al gobierno, señores, entendamos que o finalmente se adoptan estas medidas, ¿ya? Hoy día todos los estudios están indicando que se tiene que generar cuarentena en la región metropolitana, partir en la metropolitana y ir evolucionando a Ñuble y a otras zonas. Y si no, finalmente, ¿qué está esperando el gobierno? Ahora, ¿que las organizaciones sociales y que la comunidad le den un ultimátum para generar una cuarentena? Alcalde, nosotros hablábamos con el ministro Espina hace un par de jornadas acá y él nos decía que es imposible, con la cantidad de efectivos que tienen, resguardar las cuarentenas si estas se hacen comunales. Usted dice en el sector oriente. No tengo idea. No, yo digo la metropolitana completa, partir mañana. En cambio, mañana. sí las regionales. Mañana debería estar en cuarentena la región metropolitana. Si no es mañana, el gobierno deberá decretarla para el día lunes. Yo mañana lo que estoy diciendo es, voy a La Moneda, voy a seguir defendiendo la salud y la vida de la gente, y yo voy con la bandera de que se comience en la metropolitana, porque es la región que hoy día, incluso de manera irresponsable, está llevando el contagio a las comunas costeras, que la gente no ha entendido, que no están de vacaciones. Ahora, alcalde Codina, evidentemente aquí hay dos bienes que están en colisión. Uno sería, naturalmente, el más importante, resguardar la salud de la población. Por otra parte, los efectos económicos de cuarentenar a la región metropolitana, donde está cerca del 40% de la población, 70% de los casos, pero cerca del 40% de la población del país, ¿cómo va a impactar eso? Sí, porque efectivamente aquí lo más importante, lo que tiene que prevalecer es la salud de las personas y que no se colapse el sistema de salud en nuestro país. Pero también hay que darle una mirada a qué va a pasar con los efectos a mediano y largo plazo sobre la economía. ¿Qué pasa si se paraliza toda la región metropolitana, si se cuarentena toda la región metropolitana? Iván, qué buena pregunta, porque me permite también manifestar mi molestia, porque hoy día sale una publicación de un especialista de la OMS en que dice... no se tiene que cuarentenar porque se va a producir un problema de abastecimiento. Entonces, a ver, ¿él viene epidemiológicamente a dar una opinión o viene del ámbito económico a dar una opinión? Entonces, aquí hay dos cosas. Epidemiológicamente hay que aislar y eso significa cuarentenar. ¿Y eso significa suspender todas las actividades productivas? No. Significa que igual tiene que haber supermercados, significa que igual no puede romper la cadena de abastecimiento porque la gente necesita alimentarse, sino al final va a producir más muerte por hambre que por la enfermedad. Obvio. Nadie es tan insensato como para plantear una cosa así. Farmacias tiene que haber bencineras y también posiblemente algunas empresas ¿ya? Vitales van a tener que seguir prestando servicios. Bueno, alcalde, pero para eso, pero solamente déjeme hacer una precisión. Yo lo he dicho y lo reitero. Aquí prefiero que Chile pague esta pandemia con menor crecimiento económico, porque después vamos a poder rebotar, a que se pague con muertes. Mire Europa, la Segunda Guerra Mundial los llevó a la debacle. Hoy día son países desarrollados. ¿Por qué? Porque pudieron rebotar. Pero lo primero es la vida de las personas. Ahora, alcalde, cuando hablamos de que ustedes van mañana, usted en lo particular mañana, a plantear la cuarentena en la región metropolitana, ¿cuáles son las empresas esenciales, los rubros de la economía que no podrían paralizar para que los efectos, porque claro, pueden estar todas las personas en las casas, pero si no hay agua en los supermercados, si no hay remedios en las farmacias, si no hay una cadena de distribución adecuada, naturalmente esto es un colapso sanitario mayor. ¿Cuáles son esas empresas que deberían ser consideradas claves y que deberían seguir funcionando pese a una eventual cuarentena regional mañana? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Por ejemplo, servicios básicos. Pero eso también es parte de lo que se debiera mañana establecer. Pero lo importante es que el ministro Mañalich entienda que el esfuerzo que hemos hecho los alcaldes es por abrir la información y porque en definitiva después no estemos lamentando muertes y que quede súper claro, y vamos a seguir insistiendo en esto, la economía es importante, pero que Chile disminuya su crecimiento económico durante 3 o 4 meses, ¿ya? Nos parece que es un mejor pago que después de estar lamentando pagar esto con vidas. O sea, señores, ¿qué es antes? La economía está al servicio de la gente y no la gente al servicio de la máquina económica. Ahora, alcalde, ¿qué pasa también con ustedes como la primera línea, si usted quiere, de la autoridad central frente a la ciudadanía? Porque ustedes tienen el pulso de lo que está pasando en la comuna. Hay algunos alcaldes que piden la cuarentena total en todo el país y le insisto, medio centenar, poco más de medio centenar de alcaldes firmaron esa carta. También tienen miradas distintas. Los entiendo. ¿Por qué se va a paralizar todo el país, a cuarentenar todo el país? Hay regiones en las cuales ni siquiera hay casos. No son suficientes las barreras sanitarias, las aduanas sanitarias que están estableciendo, por ejemplo, como la de Coquimbo hacia el norte. Mire, entiendo a varios alcaldes y le voy a poner un caso extremo.
hubo una discusión en el chat de alcaldes con personas del gobierno, no voy a decir quién, pero con personas del gobierno, en que el alcalde de Juan Fernández dijo, decreté cuarentena para la isla. Y inmediatamente el gobierno, pero ¿cómo? Si usted no tiene esas atribuciones, es verdad, no las tenemos. Pero él dice, discúlpenme, aquí no tengo un solo respirador mecánico. Aquí un turista llega y me contagia a la población y me mata a varios pobladores, a vecinos. La alcaldesa de Chaitén me escribe anoche, la alcaldesa de Chaitén, y dice, por favor, que se ordene que no puedan seguir las barcazas de turistas parando en la comuna de Chaitén. Entonces, ¿cómo es posible que todavía no se entienda que cuando nosotros hablamos de cuarentena se ha tratado de ridiculizar como que si quisiéramos que esto fuera todos congelado? Falso. Lo que estamos diciendo es que todas las actividades que no son indispensables para sostener el abastecimiento, la salud de las personas y el funcionamiento mínimo de las ciudades, obviamente sí se detengan para evitar que se contagie la pandemia. Eso es tan simple y de sentido común, porque si no lo hacemos... Mire, hay en Chile solamente 2.500 camas UCI. De esas camas UCI, solamente poco más de 1.000 tienen ventilador mecánico. Y se está hablando que va a haber cerca de 100.000 contagios. ¿Ya? Usted va a tener... a fines de abril, pues, incluso el ministro Mañalich dice que a diciembre el 10% de la población se va a ver contagiada. Lo que se va a producir aquí, y por favor lo tiene que entender la autoridad, es que usted tiene 2.500 paracetamol, pongámosle que fuera la solución para las personas, ¿ya? Y usted sabe que va a tener que elegir entre 10.000 personas posiblemente. Eso es cruel y doloroso. Y yo creo que es mejor entonces decirle a la gente, no hagamos que la fila llegue a las 10.000 personas. Esto frenémoslo para que solo haya 2.500 porque le tenemos solución a 2.500. Alcalde, de acuerdo a la evolución que tenemos de cifras, 537 casos, ningún muerto, ningún fallecido, hay que decirlo. Es un caso bastante excepcional el que estamos viviendo porque se está propagando de manera muy rápida el virus y a partir del 22 de marzo va a empezar de manera exponencial a crecer. Todas las curvas lo indican así. Si es que no se toman las medidas a tiempo. Pero todavía no hay fallecidos en nuestro país. De acuerdo a lo que ha pasado con la experiencia internacional, sobre todo en el hemisferio norte, ¿a qué nos estamos pareciendo más? Porque algunos dicen esto está creciendo igual como creció en Italia, está creciendo igual como creció en España, pero resulta que en Italia ayer murieron 700 personas en un día y la jornada anterior 475. Brutal. Estamos hablando de muertos. En Alemania se contagiaron 2.000 personas en un día. Alemania, país muy desarrollado, con probablemente los mejores sistemas de salud. Sin embargo, en Chile ha crecido mucho la cantidad de contagios. Ya vamos en 537 con un desfase de 72 horas, porque este número conoció a las 21 horas de ayer y recordemos que el examen se demora otras 48 horas más en saberse. O sea, vamos con un desfase. ¿Sabe a quién hay que darle las gracias? Para allá va su pregunta. Hay que darle las gracias a la variable climática. Todavía Chile sostiene temperaturas altas. Lo que está pasando en Italia es cruel porque además se combina con las temperaturas frías. Vamos a entrar en los próximos meses en temperaturas frías. Se va a disparar la influenza, se van a disparar otras enfermedades. Entonces, o aplanamos la curva ahora o vamos a tener después la coincidencia de todas las dolencias y solo va a tener 2.500 camas que ya están saturadas en un invierno habitual. Lo único que estamos pidiendo es que no pongamos primero el crecimiento económico por sobre la vida de las personas. Eso es lo que estamos pidiendo los alcaldes, ese es el resumen. ¿Y el gobierno está haciendo eso? Yo creo que aquí es importante la mesa de mañana para que justamente aclaremos cuál es el criterio en el plan que tiene el ministro Mañalich y que esto tiene que ser abierto, estamos en una democracia y todos tenemos que poder participar de la mejor construcción de una solución que además permita que todos salgamos de manera uniforme apoyando eso, porque lo que le va a seguir pasando al gobierno es que si no comparte estos espacios de análisis y decisión, finalmente va a tener a alcaldes de todo Chile o también organizaciones sociales, sindicatos, empresariado, en algún minuto diciéndole, oye, ¿por qué no tomaste ciertas decisiones? Entonces, se hacen un favor, se integran a la comunidad y a las organizaciones y a otras autoridades en la toma de decisiones. Alcalde, usted ha criticado bastante al ministro Mañalich, incluso ha señalado que no comparte toda la información y en el proceso de toma de decisión incluso estaría quedando un poco aislado el presidente Piñera. ¿Usted cree que es la persona idónea para conducir sanitariamente esta crisis? Creo que no es la persona idónea, lo dije ayer, pero también entiendo que es de confianza del presidente de la República, él determina a sus asesores directos. Yo he planteado que a mí, en lo personal, y aquí ya no es como Asociación Chilena de Municipalidades, pero sí es compartido por muchos alcaldes, la subsecretaria Paula Daza tiene las condiciones no solo técnicas, sino también tiene la apertura para sentarse con humildad frente a académicos, rectores de universidades, especialistas, epidemiólogos y construir una solución en la que a veces se pueda dar cuenta que no es la mejor. No hay que creerse dueño de la verdad. Y hoy día lo que hay que hacer es tomar los aviones de LAN que están ociosos en el aeropuerto. La autoridad
que está hoy día en la región metropolitana, el jefe de la fuerza lo podría perfectamente tomar de esa manera, porque una de las atribuciones que le da el derecho de propiedad. Es alterar el derecho de propiedad. El Estado podría financiar los viajes, formar especialistas, traer más materiales de China para poder aislar mejor a la gente y sobre todo traer especialistas que nos ayuden a verificar que lo que estamos haciendo es lo mejor o no. Alcalde, ya, pero eso es una parte de esta cadena que usted dice, habría que ir a China, traer materiales, traer especialistas. ¿Se sabe siquiera si en China están disponibles para enviar especialistas, tener materiales, tener los ventiladores que se necesitan, tener las camas que no tenemos? Porque una cosa es que usted puede, efectivamente, el estado de catástrofe, dada la calamidad pública, porque esa es la situación en la cual se decreta el estado de catástrofe, le permite al gobierno, al Estado, alterar ciertos derechos. Y uno de esos es el derecho de propiedad. Efectivamente, el Estado podría tomar los aviones de LAN, requisarlos y mandarlos a China a traer lo que usted dice, insumos, especialistas, en fin. Pero del otro lado, ¿sabemos si China está en disposición de enviarnos eso o están tan preocupados también de su emergencia? Mire, recién hace 2 días ellos no tuvieron ya contagios en Wuhan, pero recién hace 2 días. No sé si están en disposición de exportar médicos, por decirlo de alguna manera, y si esos médicos además podrían venir y trabajar acá con ciertas facilidades. Bueno, mire, lo primero que le tengo que decir es que no hay peor diligencia que la que no se hace. Ya, pero eso no se ha hecho Entonces todavía. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que agarrar el teléfono, llamar a China y preguntar si se pueden hacer. Pero ya hoy día usted ve, por ejemplo, carencia de materiales médicos. La gente se está peleando las mascarillas, la gente se está peleando el alcohol gel. Entonces, pero en el si mundo, tenemos en el mundo, no sé si existen disponibilidad de proveedores en el mundo. De hecho, el subsecretario de Redes decía hace alguna jornada que en la negociación de ventiladores mecánicos había unas empresas que son prestadores de servicio y venta de equipos médicos, estaban haciendo uso y abuso de su posición monopólica. ¿Por qué cree usted que el Ejecutivo no ha tenido una mano más firme? Porque se le permite alterar el derecho de propiedad. Y si públicamente el subsecretario dice que hay empresas que abusan de su posición monopólica de mercado en esta contingencia, ¿por qué no se requisan esos implementos? Estoy totalmente de acuerdo con usted y lo dije, y fui de los primeros que dije que hay que fijar una política de restricción de precios. No puede ser que estemos a merced de especuladores, sinvergüenzas o abusadores que se aprovechen de esta calamidad para estar cobrando un ojo de la cara por cosas que son necesarias para la subsistencia de las personas. Aquí es cuando el Estado tiene que mostrar que puede ser fuerte y que en definitiva el mercado no termina tomando las decisiones. El mercado es solo un instrumento para el bien de las personas y el que tiene que establecer las restricciones y poner la autoridad firme es el gobierno. Alcalde, en ese mismo sentido, claro, uno critica y está bien hacerlo con las empresas que han aprovechado esta posición de mercado, como lo dijo el propio subsecretario. Pero también hemos visto particulares acaparando mercadería, sobreabasteciéndose, probablemente llevando más agua embotellada de la que requiere, barriendo con las góndolas de los supermercados, sacando todos los productos de limpieza, dejando sin la posibilidad al que viene detrás inmediatamente para acceder también a esos productos. ¿Qué pasa con eso? ¿No se debería ya fiscalizar y decir, sabe qué, no más de X cantidad de productos por comprador? O hacer algunos límites, por ejemplo. Sí, claro. También en los precios que algunas farmacias, algunos supermercados han puesto sobre algunos productos. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Incluso he visto algunos supermercados que han implementado de manera unilateral esas decisiones, claro. Pero creo que es la autoridad de la zona, la persona que quedó a cargo, la persona que tiene que implementar estas medidas de manera drástica. Esto no puede prestarse para el abuso de nadie. Y también si el particular, por su miedo, por su angustia, a veces uno puede entender esa angustia, trata de acaparar, tiene que entender que lo único que está haciendo incluso es haciéndose el mismo un daño, porque está dejando que otro se contagie y esa persona después le va a dejar el virus en la manilla o en alguna parte y él no se va a dar cuenta y se va a contagiar igual. O sea, también esto tiene que servirnos como país para entender que somos comunidad. Ojalá que todo lo que estamos viviendo y que vamos a vivir momentos dolorosos nos sirva justamente para recomponer el tejido social que tanto necesita nuestro país. Alcalde Germán Codina, ahí estamos viendo en pantalla, dice, alcaldes solicitan cuarentena total. Ustedes van mañana a la reunión con el Ejecutivo a pedir la cuarentena en la región metropolitana o la cuarentena en todo el país. Mire, no sé si alguna vez ha visto algunos juegos en que usted se da cuenta que no puede jugar al todo o nada. Aquí lo que es importante es que vayamos implementando y también vayamos desmitificando que lo que estamos pidiendo a los alcaldes no es algo insensato como ha tratado de decir el señor Mañalich. Lo importante es entonces que si la región metropolitana tiene las condiciones suficientes para que se decrete la cuarentena en la metropolitana, comencemos con la metropolitana. Demos una indicación de que no se rompe la cadena de abastecimiento, no se rompe la cadena de pagos ni de producción, para que haya alimentos, para que haya medicamentos, para que haya agua en las casas. Entonces, no juguemos a ridiculizar lo que están pidiendo los alcaldes. Lo que estamos haciendo es defender que la economía está al servicio de la gente y su vida están primero antes que el desarrollo económico. Alcalde Germán Codina, muchas gracias por estar con nosotros. Tenga buenas tardes. Muchas gracias.
Último minuto. Bien, pues atención a estas imágenes. La información policial de último minuto nos lleva a una situación ocurrida hace pocos instantes en el centro comercial Arauco Maipú, donde un asalto tuvo nuevamente a 2 rehenes. Mire, los sujetos apuntaron con un arma. Tenemos información en vivo. Joaquín Aravena nos cuenta más. Joaquín, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Iván? Muy buenas tardes. Así es, nuevamente un cinematográfico asalto que tuvo origen durante esta jornada, durante algunos minutos, nada más, ahí en el mall Arauco Express de Maipú, en Avenida Pajaritos, con autopista Américo Vespucio. La verdad es una situación sumamente violenta en la que se ve en las imágenes que han circulado ya masivamente a través de las redes sociales. Estamos viendo aquel apoyo en este minuto en nuestra pantalla en que se ve a estos sujetos fuertemente armados, también tomando al menos a 2 personas como rehenes, usándolas de escudos humanos de algún modo y también reteniéndolas en reiteradas oportunidades. Los quiero invitar a continuación, antes de proseguir con esta acción de 10 a 15 individuos que llegaron hasta el mall Express Arauco Maipú, para que veamos parte de este registro. Están asaltando de nuevo el cervezado, weón. Sí, están los ladrones, weón, estamos tintando. Como 10 weones. Mierda. La plata, weón, de nuevo. Mira. Weón, están con pistola, weón, como 10 weones. No hay nadie. Estamos encerrados, weón. Mira, pero tienen a varios. Mira. Ay, que no les Es hagan una nada. situación extremadamente violenta. Un grupo, de acuerdo a los relatos, de una decena de delincuentes que se trasladaban en ese vehículo, aparentemente un 4x4, encañonando civiles. A ver, Joaquín, cuéntanos un poco, porque teóricamente los malls no están funcionando, así lo ha decretado la autoridad. Sin embargo, vemos allí una gran cantidad de automóviles. ¿En qué contexto se da este asalto, Joaquín? Porque estamos viendo que hay 2 personas al menos que son encañonadas en plena vía pública, una situación extremadamente riesgosa. De acuerdo al relato de uno de estos videos que estamos mostrando, la persona habla de cerca de 10 sujetos. Y los vemos salir en una 4x4, me imagino yo, robada, que estaban utilizando para asaltar. ¿En qué contexto se da esto, Joaquín? Sí, la verdad es que todavía estamos reuniendo los antecedentes, Iván. La verdad es que Carabineros de la 25ª Comisaría de la Comuna de Maipú se está constituyendo en ese punto. Va uno de nuestros equipos también en camino hacia ese lugar. Lo cierto es que se enmarca dentro de una tónica que ya hemos visto durante esta semana: 10 a 15 individuos fuertemente armados, tomando como rehenes a algunas personas también para poder actuar de acuerdo a lo que estamos viendo a través de ese video. Ya en el día de ayer, en el sector del Metro Ecuador, ahí en la línea 1 del metro, en Estación Central, plena Alameda, un asalto similar en el Banco de Chile, con personajes fuertemente armados también tomando como escudos humanos y rehenes a clientes de la sucursal bancaria del Banco de Chile en el día de ayer en Estación Central. Sí, Joaquín, ahí Joaquín, perdón, allí 10 a 15 individuos, eso sí. Sí, Joaquín, ahí, claro, ahí hubo funcionario policial herido, incluso con disparos de bala. Esto ocurre en el Strip Center Arauco Express, que está ubicado ahí en Pajaritos. Y fíjese bien las imágenes, es una gran cantidad de personas, una gran cantidad de delincuentes, muchos de ellos con su rostro cubierto. Aparentemente, Joaquín, ingresando a los locales comerciales de este Strip Center y toman 2 personas de rehén. Si eso es lo delicado. Les apuntan directamente a la cabeza y luego se suben a esa 4x4. No estoy seguro, pero aparentemente es una BMW, una BMW 4x4 o algo por el estilo, una Mercedes-Benz parece que es. Y se dan a la fuga. Es una situación extremadamente compleja, con 2 rehenes mientras se ejecuta este asalto. Repetimos, en el Strip Center Arauco Express, que está ubicado en Pajaritos. Joaquín. Claro, es un ambiente muy complicado. De hecho, en el video, Iván, se logra ver quienes registran. Al parecer, al menos 2 mujeres que están detrás de ese teléfono celular con el cual se registra toda esta acción extremadamente violenta, en el cual incluso exclaman, no es verdad, para que no le hagan nada a estas personas que tienen como rehén, puesto que, como decías tú, Iván, le apuntan con este armamento, los intimidan, los usan de escudo humano para lograr su objetivo. Seguramente quiera asaltar estos locales comerciales de este Strip Center de la comuna
de Maipú. Como te digo, estamos reuniendo toda la información aún con carabineros de la 25ª comisaría de la comuna que se ha constituido en ese punto. Por supuesto, también se van a desencadenar todos los peritajes correspondientes para determinar fehacientemente todo lo que ocurrió ahí. Seguramente hay muchas cámaras, imágenes también de cámaras de seguridad que hay que levantar desde el sitio del suceso, por lo tanto estamos a la espera de todos esos datos. Sí, es un registro francamente preocupante el que estamos viendo. Igualmente me queda la duda, Joaquín, y hay que ahí confirmarlo, porque los centros comerciales están cerrados. Sin embargo, se ve mucho automóvil, mucho vehículo particular en medio de este asalto. Yo no sé si corresponde a las personas que trabajen allí, que estén prestando servicios mínimos de seguridad, o si había, por ejemplo, alguna farmacia o algún supermercado que hipotéticamente pueda estar todavía abierto, pero centro comercial debieran estar cerradas las tiendas. Sin embargo, se ve mucha presencia de vehículo particular cuando irrumpen estos sujetos, una decena por ahí aproximadamente. Podríamos revisar bien las imágenes, ir deteniéndolas. La cantidad de personas que abordan esta 4x4 y luego se dan a la fuga tras haber encañonado, fíjense, hay una gran cantidad de automóviles, tras haber encañonado a al menos 2 personas. Fíjense, ahí se alcanza a apreciar, es un número bastante grande de delincuentes fuertemente armados. Es el segundo hecho violento que ocurre en menos de 24 horas. El otro es el que tú das cuenta del intento de asalto a un banco que lamentablemente termina con funcionario policial herido. Ahí vemos como uno de estos sujetos tiene a un cliente o a un particular encañonado. Ahí al menos se ve también algo de humo, como si fuese la utilización, por ejemplo, Joaquín, no tengo claro, tú corrígeme, han revisado más las imágenes, podría ser un extintor, pero por lo menos ahí ya vemos 4 personas, más esos otros 3 que están ahí serían 7, varios de ellos armados. Suponemos que otro sujeto al mando del vehículo, tendríamos por lo menos 8 personas que participan de este violento asalto. ¿Ha llegado Carabineros al lugar? ¿Hay alguna información al respecto? Así es, personal de la 25ª comisaría que ya ha llegado hasta ese punto tras recibir la denuncia de este hecho extremadamente violento que afectó a todos los dependientes, presumiblemente también clientes de ese strip center de la comuna de Maipú. Y por supuesto, también estábamos revisando desde este punto nosotros la imagen de posible extintor, utilización de extintor que se ve en la parte del fondo de esta imagen, tal vez para intentar persuadir al personal de seguridad que también estaba en ese minuto actuando, tratando de frustrar de alguna forma este delito que se estaba llevando ahí de forma flagrante en ese minuto ahí en este strip center. La verdad es que estamos reuniendo toda la información todavía por parte de Carabineros. Un equipo de nuestro canal de prensa se está dirigiendo hasta ese lugar para obtener más antecedentes, por supuesto, ya a medida que se van reuniendo las declaraciones de los testigos, de aquellas mujeres incluso que captaron este registro audiovisual a través de su teléfono celular y también lo que se pueda recoger a través de los registros del propio centro comercial, Iván. Sí, Joaquín, estamos también recabando información, hay que consolidarla todavía, pero el botín, aparte de lo violento de lo que estamos revisando, en los momentos de terror que vienen esas personas encañonadas por estos delincuentes, sería un botín millonario, aparentemente 170 millones de pesos que habrían logrado sustraer esta banda bien parapetada, y además muy fuertemente armada. Estamos viendo utilización no solo de pistolas o armas cortas, sino que vimos por ahí también una escopeta. En fin, es una situación muy compleja con toma de rehenes. 2 personas que afortunadamente hay que decirlo, no recibieron ninguna lesión, pero efectivamente han vivido una situación muy compleja, la cual nos reporta Joaquín Aravena. Repetimos, es en el Strip Center que está Express Arauco, que está ubicado ahí en Pajaritos, donde se registra esta información. Joaquín, estamos contigo en aquel minuto. Muchas gracias. Ok, buenas tardes, Iván. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes espérenos, estamos de regreso de inmediato con más antecedentes sobre esta situación y más noticias, por supuesto, sobre la pandemia del coronavirus, que ya tiene 537 personas contagiadas en nuestro país. Espérenos. Deja que nos sacando de nuevo ese pescado, weón. Sí, estamos. Bien, de regreso a la noticia le contamos que en pleno brote de COVID-19, cientos de personas, presta atención a esto, intentaron entrar a las playas de la quinta región para evitar el ingreso de posibles contagiados. Vecinos de la zona hicieron barricadas y los alcaldes decidieron decretar cuarentena preventiva para el litoral. Miren. No queremos visita aquí, no queremos vacaciones.
y se para San Antonio. Cuarentena nacional, es eso lo que exigen más de 160 alcaldes en Chile ante la incertidumbre por la expansión del coronavirus. En sectores de alta afluencia turística como Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo decidieron cerrar sus comunas para así evitar el ingreso de personas con posibles contagios. Está la pura cagada aquí, weón. He tomado la decisión de hacer el cierre de nuestra comuna. Creo que mi deber como alcalde es velar por la salud de cada una de las personas de nuestra comuna. Hoy día, a más tardar mañana, la comuna de Cartagena estará cerrada. Nosotros como alcalde hemos asumido todas las responsabilidades desde que esto estalló. Todas las responsabilidades. Y hoy día vamos a asumir una más. Por lo tanto, he tomado la decisión de firmar un decreto hoy en la noche o mañana en la mañana a primera hora de cierre de la comuna de Algarrobo. Son miles de personas las que cada año repletan el litoral de la quinta región. Sus playas y paisajes hacen de la zona un atractivo turístico imperdible. Sin embargo, hoy no es el momento para trasladarse ni ocupar la cuarentena para un descanso en la playa. El COVID-19 avanza rápido, ya son más de 500 personas con el virus y las proyecciones son poco alentadoras. Hace pocos días se confirmó el primer contagio en Papudo, precisamente por una persona que decidió pasar su cuarentena en el balneario. Es esto lo que quieren evitar los vecinos. Nosotros vamos a poner barricadas y no los vamos a dejar pasar, el blanco o el negro. Alcaldes del litoral señalan no estar preparados para un explosivo brote del virus, poseen problemas de insumos esenciales como mascarillas y vacunas y no tienen la capacidad para atender posibles casos de población flotante. Incluso antes de la decisión de los ediles, camioneros y colectiveros ya exigían la prohibición de ingreso a la zona. Vamos a hacer un corte en el sector del peaje para que no puedan ingresar hacia el Algarrobo ni hacia el Totoral. En esas barricadas, un hombre disparó al aire indignado porque no lo dejaban pasar, lo que causó indignación en los vecinos y aumentó la tensión. ¡Hijo la perra! Una medida que se suma a la de otros municipios en Chile, disputa con el gobierno que señala aún no es necesario cerrar las ciudades. Mientras tanto, y para evitar la expansión del COVID-19, el litoral ha cerrado sus puertas. El pago de las pensiones a mayores de 75 años ha generado bastantes críticas debido a que los cobros deben hacerse, escuche, de manera presencial, no hay forma de hacerlo online. Esta jornada el gobierno ha propuesto soluciones para agilizar el proceso. Detalles que nos cuenta nuestro periodista Joaquín Aravena. Vamos a estar con eso, pero antes vamos a darle otra información porque ayer por la tarde en la ruta 68 se apreció como una gran cantidad de personas dejaban la región metropolitana, lo que estábamos viendo un poco recién, ¿no? Con destino a la quinta región. Vamos a Viña del Mar, estamos con Rocío López y más antecedentes. Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a pesar de que hubo una alta afluencia de vehículos particulares en la ruta 68, a esta hora en Viña del Mar, específicamente en la playa de Reñaca, hay una baja considerable. Si uno hace un recorrido por la playa es muy distinto a panoramas en las mismas fechas, muy poca gente. Recordemos también que restaurantes, pubs, cines están completamente cerrados. Además se han tomado otras medidas a nivel municipal, por ejemplo, el cierre perimetral de ciertos atractivos turísticos como lo es el Reloj de Flores, también el Palacio Rioja, el Castillo Wolf y otros centros turísticos con el fin de evitar aglomeraciones. Con respecto al tránsito en las playas, al libre de tránsito, nosotros estuvimos en un punto de prensa durante la mañana con las autoridades locales para preguntarles sobre esta situación y la verdad es que no hay un respaldo legal para prohibir el acceso a las playas y por eso el llamado es a la conciencia de cada uno que se quede en sus hogares y que evite entonces las aglomeraciones y los paseos por el borde costero. Los invito a que revisemos entonces qué fue lo que nos dijeron las autoridades respecto a este tema. Le pido a la comunidad que no concurra a las playas. La temporada de playas terminó. No estamos de vacaciones. Estamos enfrentando una emergencia sanitaria. Debemos ser serios en este aspecto. Ayúdenos a protegerlo. Nuestro personal va a continuar efectuando patrullajes por el litoral para conminar a la gente, aconsejar a la gente, recomendar a la gente de que se mantengan en su lugar de habitabilidad y no en las playas. Que mientras no haya tal prohibición, ninguna autoridad
tiene facultades para establecerla. Si lo hace es nulo, es un acto nulo, no tiene ningún valor. Y si se llega a interferir una vía pública, se afecta el derecho constitucional de la libre circulación de las personas y, por tanto, las fuerzas de orden y de seguridad, y en este caso de las Fuerzas Armadas, tienen la obligación de impedir que eso se mantenga en el tiempo. Y la cifra actual de casos confirmados en nuestra región asciende a 13 personas. Por lo tanto, respecto al día de ayer, tenemos 5 casos nuevos confirmados de coronavirus COVID-19. De los 13 casos confirmados, tenemos 10 personas en buenas condiciones en sus domicilios bajo aislamiento restringido y 3 personas que actualmente se encuentran hospitalizadas, estables y fuera de riesgo vital. Cinco nuevos casos entonces son los que se registran acá en la región de Valparaíso. Lo que hay que destacar y lo que las autoridades también mostraban un como ambiente positivo es que todos estos casos son trazables hasta el momento. Nosotros le vamos a dejar el panorama que se vive acá en la región de Valparaíso, específicamente en la playa de Reñaca. Yo ya se los comentaba, una playa totalmente vacía en comparación a otras fechas, sobre todo porque ya está saliendo un poquito el sol, la gente cuando hace más calorcito, ¿no es cierto?, se acerca a la playa, pero al parecer están respondiendo entonces a este llamado por parte de las autoridades a quedarse en sus hogares, a no concentrarse en lugares que podrían haber aglomeraciones. Le recordamos también que restaurantes, pubs, cines están completamente cerrados y por lo mismo el turismo acá en Viña del Mar va a tener que sufrir un pequeño descanso hasta que esta situación entonces pueda tener un resultado positivo. Sí, Rocío, y reiterar el llamado a las personas que están en sus casas, en la región metropolitana. Esto no son vacaciones, para las personas que lo tengan muy claro. Es suspensión de clases para los chicos. No significa que usted vaya a exportar el potencial riesgo de llevar el coronavirus allí a lugares donde no está todavía tan fuerte, como en la región de Ñuble está muy fuerte, como en la región metropolitana, por supuesto. Así que, Rocío, vamos a permanecer atentos a lo que ocurra con el litoral central, mientras nosotros vamos a ver también lo que está pasando en el resto del continente, porque vamos a revisar noticias internacionales sobre el coronavirus. Internacional. Vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. También ha entrado en cuarentena. Andrea Carrasco con nosotros. Andrea, ¿qué tal? Hola Iván, buenas tardes. Comenzamos con información de último minuto, ya que hace menos de una hora la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunció la cuarentena total para este país, que entrará en cuarentena este domingo. Esta nueva medida para poder combatir el coronavirus. Fue una decisión dura, pero necesaria, lo que dijo la presidenta interina en un mensaje a la nación hace al menos una hora. Un país que, recordemos, lleva 19 casos confirmados por COVID-19. Con esto, Bolivia se convierte en el cuarto país de Latinoamérica en declararse en cuarentena tras Argentina, tras Colombia y Honduras. En los últimos días, las autoridades políticas de Bolivia ya venían presionando al gobierno para que decrete la cuarentena total. Hasta ayer en el país solo se había decretado el cierre de fronteras aéreas y terrestres y se estaban aplicando restricciones al transporte. Incluso algunas localidades ya de Bolivia habían anunciado cuarentena, como en Santa Cruz y en Oruro, un poco también para presionar al gobierno a que prontamente ya decretara la cuarentena total. Pero de la sierra más bien, no del altiplano. Así es, esta cuarentena consiste en prohibir a todas las personas que salgan de sus casas y solo se va a permitir que una persona por familia vaya a los supermercados a comprar alimentos de primera necesidad. Replicando el modelo que se ha implementado en Italia, también en España, donde se tiene que, luego de las cuarentenas, designar a una persona dentro de la casa que es la que tiene que salir a abastecer al resto de los integrantes. Así es. Y otro país, avanzamos de tema, otro país que también declaró la cuarentena es Colombia. El presidente de este país, Iván Duque, ordenó una cuarentena, pero no total, sino que solo por 20 días tras el aumento de contagios de COVID-19 en el país que hasta ahora suma 158 casos de contagiados. Esta medida va a comenzar a regir desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas y va a ser hasta el lunes 13 de abril, con el propósito de controlar la expansión de la pandemia. El mandatario señaló en una rueda de prensa que pese a la cuarentena,
no se va a suspender ninguno de los simulacros de aislamiento preventivo que, recordemos, se estaban realizando en este país, como el de Bogotá, que comenzó el día de ayer. Estos simulacros que se están realizando buscan analizar el comportamiento y necesidades de la ciudadanía de cara a una futura situación en la que se requiera cuarentena extendida. Recordemos que esta cuarentena va a ser solo por 20 días y entonces estos simulacros que se están realizando van a ser hasta el lunes 23 y luego va a comenzar esta cuarentena hasta el día 13 de abril. Escuchemos las palabras del presidente Iván Duque y qué fue lo que anunció. Esta decisión no suspende ni de ninguna manera altera los simulacros de aislamiento preventivo que se encuentran en curso. Esta medida busca que como sociedad nos protejamos, garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellas indispensables para el funcionamiento de la sociedad. Repasemos las cifras que está dejando el coronavirus en el mundo. Este COVID-19 ya lleva más de 280.000 casos. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 11.000 y las personas recuperadas ya son 93 personas. En América, las principales ciudades de Estados Unidos que están en cuarentena obligatoria por coronavirus son Nueva York y Chicago, quienes siguieron el ejemplo de California, que había ya decretado cuarentena para frenar el contagio por el coronavirus. Sin embargo, a pesar de esto, el presidente Donald Trump aún se ha negado a tomar una decisión similar a nivel federal, como decretar la cuarentena en todo Estados Unidos. Un país que ya lleva 216 fallecidos, se triplicó en 3 días. Sigue siguiendo la tendencia del mundo y van aumentando rápidamente la cifra de fallecidos y de contagiados. Sí, de hecho, en el comienzo de la crisis del coronavirus en Estados Unidos, las cifras de mortalidad llegaron a estar cerca del 10%, un país que después implementó algunas medidas, pero que en el principio se demostró muy violento el coronavirus en Estados Unidos. Así es, y en Latinoamérica sigue también aumentando la alerta por el coronavirus. En Paraguay ya se confirmó el primer muerto por coronavirus. Con esto se suma a otros países que también tienen fallecidos en la región, como Argentina, Perú, México, entre otros. Por su parte, en Brasil, donde también hay 11 personas fallecidas, se inició este sábado el estado de emergencia, hoy día mismo, que restringe básicamente los servicios comerciales y el uso de los transportes públicos. También se ha criticado bastante al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, porque aún no decreta la cuarentena, siendo que es el país de América Latina que tiene más casos de fallecidos y de contagiados. Y en España, por su parte, el número de fallecidos con coronavirus se dispara con 324 fallecidos en las últimas 24 horas, dejando más de 1.300 decesos. Pasamos a revisar imágenes de Italia, ya que se convirtió en el país que ha reportado más muertes a causa del nuevo coronavirus. Una lamentable noticia, ya que se registró su cifra más alta de fallecidos diarios, con 627 personas que murieron por coronavirus, lo que deja hasta el momento un total de más de 4.000 en todo el país. Y esa cifra hay que detenerse un poco, porque en la jornada anterior habíamos visto 475 fallecidos en 24 horas y ahora 627, superando a los fallecidos por día en China, en el momento más álgido de esta crisis. Y eso da cuenta del estado de saturación absoluta que tienen los servicios de salud pública en Italia, porque allí evidentemente no se implementaron a tiempo las medidas, y también hay que decirlo, la gente tampoco se las tomó muy en serio al principio. Hoy ya con la crisis que tiene Italia con el coronavirus están todos más bien resguardándose, pero eso no impidió que mucha gente llegara a colapsar los servicios de salud. Por eso se explica esta altísima tasa de fallecidos, 627 personas solo en un día, y como te decía Andrea, 475 la jornada anterior. Estamos hablando en 48 horas, más de 1.000 muertos, precisamente sitúa a Italia como el país que tiene la mayor tasa de letalidad de este coronavirus. Así es, justamente Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, decía que podría ser peor la situación que se vive en los servicios de salud, ya que ellos decretaron la cuarentena el 12 de marzo y si hubieran actuado aún más tardíamente podría lamentar una situación mucho más tremenda en este país. En Italia, que registró esta cifra récord de muertos por coronavirus, que supera incluso las cantidades de China durante su peor momento con la pandemia. Es el peor repunte diario desde que apareció el virus, y además la cifra de contagiados aumentó en 4.000 personas, llegando a más de 47.000 infectados en todo el país, siendo, recordemos, la zona de Lombardía, al norte de Italia, la que sigue siendo la más afectada. Este país ya oficialmente es el nuevo foco del COVID-19 y el que más pérdidas ha tenido. Registró hace un mes su primera muerte y desde entonces, bueno, las imágenes de los obituarios en los medios se llenan de decenas de páginas. Una situación tremenda la que se vive en Italia, el país más afectado en Europa y el segundo más en el mundo. Continuamos con Perú, ya que se vivió
fulminante destitución, ya que el gobierno de Martín Vizcarra destituyó a su ministra de Salud. ¿En medio de la crisis? Sí, en medio de la crisis. Mientras la cifra de contagiados por coronavirus en Perú aumentó a 263 personas, el presidente de este país, Martín Vizcarra, tomó esta decisión. Fue en una rueda de prensa donde el mandatario agradeció el profesionalismo demostrado por la ministra Elizabeth Inostroza, su nombre, quien estuvo en la cartera de salud desde noviembre del año pasado, pero que anunció que había visto oportuno hacer un cambio por otro profesional. Vizcarra también manifestó que el nuevo ministro tendrá experiencia en salud pública y en el tratamiento de este tipo de problemas que está atravesando el país y, bueno, también el mundo. En Perú, recordemos, hasta ayer se han reportado el fallecimiento de 4 personas por causa de esta pandemia, mientras que, como les decía en un principio, se han confirmado 263 casos. Bueno, ahí es interesante detenerse un poco, porque si uno mira las cifras de contagio en América Latina, que son los parámetros que uno podría aplicar, estamos viendo 11 muertos en Brasil, muertos en Paraguay, muertos en Perú. Perú tiene 263 casos, Chile tiene ya 537, si no me equivoco, 537, y todavía tenemos mortalidad cero. Sin embargo, sigue siendo muy preocupante el nivel de expansión en nuestro país, el nivel de contagio, más de 500, y vamos con un desfase. Recordemos que esta es la cifra que se entrega el día posterior, con el corte a las 9 de la noche del día anterior, y con un desfase de 48 horas, que es lo que se demora en implementar y obtener el resultado del examen. Pero igualmente, dentro de lo crítico de la situación del país, el no reportar víctimas fatales habla de que se está testeando mucho en Chile y probablemente en otros países no se ha implementado el testeo de manera tan sostenida como acá. Va a llegar, Andrea, el momento en que nosotros lamentablemente tengamos que dar cuenta de personas fallecidas en el país, pero esa situación todavía no ha ocurrido. Justamente, Iván, eso es lo que decía el presidente de Perú, Martín Vizcarra, que no se sentía conforme con la labor de esta ministra, ya que la situación ha empeorado, ya registran 4 muertos, por lo tanto él prefiere destituirla. En general, la población había criticado bastante a esta ministra porque daba la sensación de que el país no estaba tomando las medidas necesarias para frenar la propagación del COVID-19, y algo que la gota que rebalsó el vaso en Perú fue que murió una persona que estuvo 4 días esperando el resultado del examen del coronavirus. Una situación bastante preocupante y que finalmente se cree que fue eso lo que terminó que hiciera que Martín Vizcarra decidiera que había que destituir a la ministra de Salud. Avanzamos de tema al Reino Unido, ya que el primer ministro británico Boris Johnson finalmente tomó decisiones y ordenó el cierre de varios locales públicos en todo el territorio por al menos 14 días. La medida, que comenzó a regir este sábado, incluye bares, restaurantes y gimnasios de todo el país que van a tener que mantener sus puertas cerradas. Además, el gobierno anunció un paquete de medidas para contrarrestar un poco el impacto económico que tiene el coronavirus en el país. Entre ellas destaca, por ejemplo, la decisión de hacerse cargo de aquellos trabajadores que no pueden desempeñar sus tareas, y también dijo que se iba a pagar el 80% del salario de los trabajadores que corran el riesgo de ser despedidos por la pandemia. Además, a Johnson se lo criticó mucho porque mantenían las clases hasta hace algunos días nada más, y ellos, el gobierno británico había apostado por un modelo que ha sido muy cuestionado, que es la inmunidad de rebaño. Significa esto dejar que la gente circulara libremente, sobre todo las personas que no son grupo de riesgo potencial como la población joven. Por eso estaban abiertos los bares, las discotecas, todos los pubs, toda la cultura de pubs que hay en Inglaterra. Y eso permitiría teóricamente que el virus circulara mucho entre población que no iba a resultar muerta. Pero esto significó que se expandiera mucho la pandemia en Inglaterra y empezara también ya naturalmente a costarle a él políticamente mucho. Se le ha cuestionado hasta la saciedad el hecho de que no se suspendieran las clases hasta recién entrada la semana que está terminando mañana, y recién ahora se cierran los pubs, los restaurantes, cuando sabemos que allí las aglomeraciones de personas son enormes focos de contagio. Por eso llama la atención este cambio de discurso que tuvo, ya que llamó a los ciudadanos a mantener el distanciamiento social, criticó a aquellos que no lo hacen. Por eso ha llamado la atención que haya cambiado el discurso, pero se agradece de todas maneras que ya esté tomando medidas en el Reino Unido. Y bueno, para finalizar, ponga atención a estas imágenes. Es un video que se ha viralizado que muestra cómo un hombre en Israel dio un paseo a su perro a través de un dron para evitar salir a la calle por el coronavirus. Por la pandemia del COVID-19, muchos países se encuentran en aislamiento total y las personas no pueden salir de sus casas, pero este hombre, el que se ve en las imágenes, buscó una creativa solución para no romper la rutina de la mascota. Este hombre dijo que no podía pasear a su perro, entonces no quería interrumpir el paseo diario del
perro, porque le haría muy mal al perro quedarse encerrado en su casa. Por eso buscó esta manera de pasear al perro a través de un dron, colgó, como se ve ahí, la correa del dron y pudo manejarlo él desde su casa. Ya, ahí hay varias cosas, la creatividad, la tecnología y un perro obediente, ¿eh? Porque un perro más grande y desobediente probablemente habría arrasado por ese dron. Andrea, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Iván. Bien, pues vamos a volver a la realidad de lo que pasa en nuestro país porque vamos a irnos hasta Lota porque allí se realiza una feria tradicional todos los años en la región del Biobío que convoca a gran cantidad de gente, la cual anunció que solo se va a cerrar a partir de este lunes y esto, por cierto, expone potencialmente a quienes se movilizan entre los locales. Estamos en directo con Jerum Cid, quien nos cuenta más detalles. ¿Qué tal, Jerum? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nosotros tomamos contacto desde la región del Biobío, como tú lo decías, nos trasladamos hasta la feria, el mercado comercial más popular de acá de la comuna de Lota, que escuche bien, trabaja sin interrupción los 365 días del año y por esta contingencia, por lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas, el último mes, se cerrará a partir del lunes. Esto tras una medida del municipio de mantener un cierre del comercio habilitado del centro de acá de la zona en la comuna y también a esta medida se han sumado otras comunas de la región del Biobío. Mencionarles algunas: Nacimiento, Cosquecura, Santa Juana, Lota, San Pedro de la Paz y también Talcahuano. Específicamente en este lugar nosotros lo que podemos ver es bastantes personas que han decidido salir, sin embargo, hasta esta feria, hasta el centro de esta comuna, la comuna de Lota, para realizar sus últimas compras. Antes, más de 24 horas antes de que cierre este lugar de una forma que es un hito. Vamos a tratar de conversar con algunos de los locatarios y también de las personas que están comprando acá en este sector. Disculpe, señora, si nos podemos contactar con usted brevemente, saber su opinión. Señor, su nombre. ¿De qué? Estamos en vivo para 24 horas. Ya. Juan Carlos Neira. Cuénteme, ¿usted es locatario de acá? ¿Hace cuánto tiempo trabaja? 25 años. Y la medida de esta cuarentena, una medida preventiva, me imagino, ¿qué le parece a usted? Bien necesaria de todas maneras. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidarnos. Pues. Si no nos cuidamos nosotros, si no actuamos con responsabilidad, no está bien. Pues lamentablemente hay que pagar un costo por esto. Una medida, me imagino, también afectará al bolsillo de usted y los... De todas maneras, porque vivimos de esto. Y a mí me encantaría, por ejemplo, escuchar a las empresas de agua que hagan un gesto y congelen las tarifas, los valores, porque lo que más se consume en la casa dada esta situación es el agua. Y debiera haber un poco de empatía con esa situación de parte de la empresa. Muchísimas gracias. Recordar que son cerca de 900, más de 1000 personas las que trabajan acá habitualmente durante todos los días y esta medida se tomó obviamente también por los resguardos que también se están pidiendo a nivel regional, ya que el Consejo Regional del Biobío pidió directamente a la Presidencia de la República que decretaran esta cuarentena a nivel nacional para poder regular y también evitar que siga incrementando la curva de contagios. Esta medida en particular acá en la zona se tomó específicamente en la comuna por el primer caso de una mujer que se encontraba contagiada y también acá en la región del Biobío desde ayer, que habían 19 casos confirmados, aumentó hasta hoy a 30 posibles casos que ya están confirmados por el Ministerio de Salud. También mencionarles, dentro de estos locales hay bastantes negocios familiares que han sido heredados de familia en familia y en esta semana que va a estar cerrado, por supuesto, es una pérdida que ellos tienen en el sector. Bien, Jerum, atento entonces a lo que ocurre allí en Lota, región del Biobío, con este mercado que sigue funcionando. Hacemos nosotros una pequeña pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Último minuto. Ya estamos de regreso. Atención a la siguiente información que ha sido confirmada a través de sus redes sociales por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ya hay una persona fallecida en nuestro país a propósito del COVID-19. Dice textualmente: tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por COVID-19. Una mujer de 83 años postrada en la que se optó por un manejo compasivo.
Es lo que ha publicado hace escasos minutos el ministro de Salud, Jaime Mañalich. No ha especificado en qué región del país se produce este deceso. Uno podría pensar si es una mujer de 83 años postrada, que podría haber sido, por ejemplo, contagiada al interior de su casa o si mantenía algún tipo de hospitalización. No hay más antecedentes que esto. Es una información que ha sido recién liberada a través de las redes sociales por el titular de Salud, Jaime Mañalich. Recordemos que tenemos 537 casos y ya la primera persona fallecida y que corresponde precisamente al grupo de mayor riesgo de letalidad, personas de la tercera edad, y si se dice aquí tan escuetamente postrada, probablemente tendría alguna enfermedad de base. Es la única información que ha liberado el ministro Jaime Mañalich. No se ha entregado más antecedentes al respecto. Entonces, reiteramos la información. Se confirma a las 2 de la tarde con 16 minutos a través de las cuentas sociales, de las redes sociales del ministro Jaime Mañalich, el primer deceso en nuestro país por el COVID-19, una mujer de 83 años, quien estaba postrada y en la cual se optó por este manejo compasivo del caso. Una tasa de mortalidad igualmente baja en nuestro país, pero que ya confirma a esta fecha una persona fallecida. Reiteramos, corresponde al grupo etario que se ha definido como el mayor riesgo potencial de tener un resultado trágico producto del contagio del coronavirus. Una persona de la tercera edad, 83 años, y además estaba postrada, de acuerdo a lo que señala el propio ministro Mañalich, por lo cual uno podría suponer que había otra serie de complicaciones de salud. Se optó por un manejo compasivo de su caso. Uno podría pensar allí que no hay, por ejemplo, medidas invasivas en contra de esta paciente para intentar un deceso, porque probablemente había poco que realizar en este primer caso. Estamos también en La Moneda a la espera de reacciones sobre este caso. Vamos a ir con Carla Parra, que tiene algún antecedente adicional. Carla. Sí, la información que tú lo has dicho se dio a conocer por la cuenta titular del ministro de Salud, Jaime Mañalich, y estamos a la espera de ver de alguna reacción aquí en el Palacio de la Moneda. Hasta el momento, información que teníamos hace pocos instantes, antes que se diera a conocer este tuit por parte del ministro Mañalich, es que todavía estaban reunidos acá en la Moneda, pero información que tenemos que seguir confirmando porque todavía no hemos podido tener comunicación tanto por el equipo de prensa del ministro de Salud como también del ministro del Interior. Tú lo revisabas, tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por COVID-19, mujer de 83 años, postrada, en la que se optó por un manejo compasivo. Tú lo decías, es justamente el sector, el grupo vulnerable de este COVID-19, donde se está puesto la atención y la alerta para los resguardos, que por favor se mantengan en cuarentena, y claramente pues según los antecedentes que se da a conocer a través de este escueto tweets, uno puede pensar que podría haber tenido una enfermedad de base que haya hecho agravar la situación de este contagio. No todavía sabemos en qué comuna o en qué región está este fallecimiento. Esta información que tú lo decías se ha dado a conocer en los últimos minutos y estamos atentos a las reacciones que va a tener Palacio también ante el primer fallecido por coronavirus. Una lamentable noticia que hemos tenido que dar a conocer y que lo ha hecho el propio ministro de Salud a través de su cuenta personal de Twitter, Iván. Sí, claro, una mujer de 83 años, entonces reiteramos esta información, es la primera víctima fatal por el COVID-19, la pandemia que también está presente en nuestro país, en esta jornada en la cual se conoce esta información. Estamos consolidando más antecedentes para saber, por ejemplo, en qué región se ha producido este deceso. Solo se sabe que es una víctima fatal de sexo femenino, perteneciente al grupo etario de mayor riesgo, tercera edad, una mujer de 83 años, que estaba postrada y en cuyo caso se optó por un manejo compasivo, para seguir con las palabras del propio ministro de Salud, Jaime Mañalich. Carla, estaremos contigo en cualquier instante. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa. Espérenos, estamos con más antecedentes de inmediato. Último minuto. De regreso con las noticias, le entregamos y le reiteramos esta información. Es el primer caso fallecido ya confirmado por coronavirus en nuestro país.
Lo hace el ministro Jaime Mañalich, como se lo mostrábamos hace algunos instantes, a través de su cuenta personal de Twitter, donde señala que tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por COVID-19. Mujer de 83 años, postrada, en la cual se optó por un manejo compasivo. En este corte comercial hemos estado corroborando información. Tenemos ya al menos 2 fuentes distintas que nos señalan que este caso corresponde a la región metropolitana y también específicamente a la comuna de Renca. Se trataría de esta mujer adulta mayor de 83 años que estaba bastante grave, afectada ya hace algunos días con diagnóstico de contagio por coronavirus. Acaba de fallecer esta mujer de 83 años en la comuna de Renca, región metropolitana. Sería este primer caso que ha sido confirmado ya por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, información con la cual estamos poniendo término a las noticias. Como siempre, agradecido de su sintonía y en cualquier momento estamos con información nueva al aire, así que no se despegue de nuestras pantallas. Que tenga buenas tardes. Hemos presentado 24 tarde.